Para este trimestre nos quedan ver dos temillas, nada más. Un décimo año es un nivel muy rápido. Como se supone que ustedes tenían que hacer bachillerato, ¿verdad? Bueno, el programa digamos, ya está programado para que ustedes hagan bachillerato, aunque no van a hacer, por supuesto, ¿verdad? Ni nada de eso, pero ya estaba programado así. Entonces nos va a quedar más bien tiempo ahí como de sobra. Yo, incluso para el tercer trimestre, quería hacerles ahí una propuesta de poder incluso adelantar temas, depende de la carrera que quieran estudiar, incluso adelantar temillas de matemática universitaria. Podría ser una opción, ¿verdad? Para todas aquellas personas que quieren ingresar a una carrera ¿Por qué no universitaria. leemos de una vez, profe? Año. ¿Cómo? ¿Por qué no leemos de una vez? Bueno, es que sí tengo que terminar el programa de quinto. Me faltan como unos temillas ahí del programa de quinto, pero para ver. Me faltan de prácticamente dos temas, chicos, son los que me faltan de este trimestre y ya ahí terminaríamos. Entonces, lo que haría sí sería como terminar estos temas, digamos, ya luego sí, incluso tengo que pedir permiso en la dirección y todo, pero yo sé que posiblemente me digan que sí, si ya terminé el programa de mate. Porque lo que pasa, chicos, es que un décimo está programado para que se dé en dos trimestres. Como el tercer trimestre era para hacer bachillerato y, bueno, preparación de bachillerato y todo lo demás, entonces nos ganamos un trimestre ahí. No voy a tener materia para darles, entonces voy a ver si en el cole me dan permiso. Yo estoy seguro que Grevin me va a decir que sí, porque ya vimos todo el programa. Ya vimos todo el programa. Entonces, va a ser para adelantar matemática universitaria. Muchas carreras en cualquier universidad pública o privada, la mayoría de carreras tienen que ya la famosa que le llaman mate general, mate básica o precálculo, que le llaman algunos también. Entonces, podríamos agarrar ese tercer trimestre y empezar a, como quien dice, a foguearnos ahí, ¿verdad? Con la parte de matemática universitaria. Estaría vacilón. Bueno, chicos, entonces página para los que acaban de ingresar, página 92 del libro. Vamos a ver un tema que se llama simetría o simetría axial. Yo estoy seguro que la palabra simetría o simétrico, ustedes lo tienen que haber escuchado en algún momento, ¿verdad? Por supuesto, es una palabra que se utiliza en la vida cotidiana, pero vamos a darle un concepto un poquillo más aplicado a la parte de mate. ¿Qué es simetría en una figura? ¿O qué es una figura simétrica? También qué es una figura asimétrica, ¿verdad? Entonces, le damos el concepto que viene ahí, chicos, porfa, en la página 92, me siguen con la lectura, dice así. Es un problemilla, por medio de un problema como que se introduce el concepto. Una mamá quiere imprimir invitaciones para el cumpleaños de su hija. Ella buscó en internet y encontró dos diseños como los de la derecha. O sea, ella encontró el diseño A y el diseño B. La figura A es, no sé, como una nube, una nubecilla parece, ¿verdad? Y la figura B me parece un toque como un trapecio, una cosa así. Dice que si quiere doblar cada invitación sobre una línea horizontal, de manera que cada lado coincida totalmente con el otro, ¿cuál de los dos diseños debe elegir? Ok, ella quiere hacer una invitación para el cumpleaños de su hija, tiene esas dos opciones, ¿verdad? Pero ella en la invitación quiere doblar la figura completamente a la mitad y que quede perfectamente doblada a la mitad. ¿Cuál de las dos figuras? Y ahí está la línea trazada, chicos. Yo sé que está demasiado obvio, para eso está de escuela, ¿verdad? Pero es para ir introduciendo el concepto. ¿Cuál de las dos figuras le funcionaría entonces a esta señora utilizar si ella quiere doblar la figura a la mitad y que coincida, que la mitad coincida sobre su otra mitad, digamos? ¿Figura A o figura B? ¿Qué me dicen? Ah, Por supuesto, ¿verdad? La figura A es la que se puede doblar totalmente a la mitad, doblarla y van a quedar las dos mitades exactamente iguales. Es decir, al doblar una mitad sobre otra, van a coincidir. Esa es la palabra que se utiliza. Van a coincidir. Si usted agarra la figura B y la dobla a la mitad, vean la lineecilla punteada que se le hace ahí, usted la puede doblar ahí a la mitad, qué sé yo, ¿verdad? Pero las figuras no van a coincidir. Es decir, la parte de arriba, al doblarla hacia abajo, no va a quedar exactamente igual, no van a coincidir. Resulta, chicos, que cuando una figura, y aquí viene ya el concepto de simetría, cuando una figura se puede partir exactamente a la mitad y ambas mitades son iguales, son exactamente iguales, a eso se le llama simetría axial. Es decir, esa figura sería total y completamente simétrica. Aquí viene el concepto, vamos a leerlo y más abajo dice conceptos. Cuando al reflejar una figura sobre una recta L se obtiene la misma figura original, se dice que esta es simétrica respecto a la recta L, la cual se conoce como eje de simetría.
Ok, esa lineecita que uno traza para partir a la mitad la figura tiene un nombre también. Esa línea se va a llamar eje de simetría. Entonces, por ejemplo, chicos, ya aquí voy a entrar a ejemplos míos. Entonces, por ejemplo, si yo les doy esta figura, vamos a ver qué figura me invento. Un segundito, aquí yo creo que puedo insertar figuras, ¿verdad? Ok, digamos que yo les doy a ustedes esta figura. Observen esta figura. Pues, de ahí no sé, es como un rectángulo, pero tiene como las esquinas redondas. Bueno, dos esquinas las tiene como redondas, digámoslo de alguna forma. Ok. ¿Será esta una figura simétrica? Es decir, ¿existe alguna manera en la que yo puedo agarrar esa figura, partirla a la pura mitad y que las dos mitades queden exactamente iguales? Chicos, en realidad sí, esta figura es simétrica. Yo puedo agarrar esta figura, partirla a la pura mitad y las dos mitades van a ser exactamente iguales. ¿De qué forma tenemos que partir esta figura para que me genere dos formas exactamente iguales? De forma vertical. Como decir acá. Bueno, suponiendo que pasa por la pura mitad, yo calculé que más o menos, según mis cuentas, sí. Esa línea que yo acabo de hacer en rojo me divide la figura a la pura mitad. Por lo tanto, esta figura es simétrica. Y no solo eso, esta línea entonces se va a llamar eje de simetría. ¿De acuerdo? Esa línea punteada se va a llamar entonces eje de simetría. Ahora, hay figuras que incluso pueden tener más de un eje de simetría. Por ejemplo, vamos a ver esta otra forma. Voy a trazarles ahora. Puede ser, puede ser. Ah, esta está interesante. Quiero que vean esa figura, chicos. Esta figura, yo les voy a contar que tiene varios ejes de simetría. Es decir, hay varias formas en las que usted puede dividir esa figura a la pura mitad. Por ejemplo, usted podría agarrar esa figura y partirla de forma horizontal. Trazar una línea acá. Bueno, como yo lo estoy haciendo ahí sin regla y sin nada, a veces me queda un toque distorsionada la línea, pero se supone que es una línea recta y que pasa por la pura mitad, ¿verdad? Esa línea, por ejemplo, sería un eje de simetría para esa figura. Pero yo esa línea también la puedo trazar para acá. Y en este caso, esta línea que tracé hacia abajo, también me parte la figura a la mitad. Es que chicos, vean, la de antes, acá me parte la figura a la mitad, perfecto. Pero si yo la trazo para este lado, la figura no queda partida a la mitad. Es decir, la mitad de arriba, esta mitad de acá arriba, yo no puedo decir que es igual a la mitad de abajo. Hay diferencias, ¿verdad? Las esquinas son diferentes. Hay diferencias. Eso me indica que entonces no hay simetría horizontal. Pero sí me entienden que esa figura, de cualquiera de las dos formas en la que yo la divida, sea horizontal o sea vertical, sí me entienden que se parte a la mitad, ¿verdad? De todas formas. O sea, no me afecta en nada. Profe, y una pregunta, digamos, si uno la parte de lado, Como de diagonal, digamos. ¿sí? ¿Le entiendo? Sí. De hecho que sí. Esta figura no solo tiene dos ejes de simetría, chicos, tiene cuatro. Y muy bien, Vero. Yo puedo agarrar esta figura, partirla acá, y esa línea también me parte la figura a la pura mitad. Me genera dos mitades exactamente iguales. E incluso aquí. Es decir, esta figura tiene cuatro ejes de simetría, chicos. Cuatro en total. Y todos funcionan. De una les voy a adelantar. Ahora les voy a subir la actividad virtual de esta semana. Una pregunta que les voy a hacer es ¿cuántos ejes de simetría tiene tal figura? Les voy a poner una figura y les voy a preguntar que cuántos ejes de simetría tienen. Ustedes tienen que analizar muy bien cuántos tiene, ¿verdad? Otro ejemplo, chicos. Vean, por ejemplo, esta figura. No. Puede ser. Pues es que casi todas son simétricas. Ah, bueno, aquí me encontré una que me va a funcionar.
Ok, vean esa flechilla, chicos. ¿Ustedes creen que a esta figura que yo acabo de hacer acá, usted le puede trazar una línea y que la parta a la pura mitad? ¿Qué me dicen? No, porque van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Vean, de cualquier forma que usted corte, digámoslo de alguna manera, esta figura, las dos mitades que se le generen no van a ser iguales, chicos. Por ejemplo, usted puede agarrar y partir esta figura acá y perfecto, la partió, digamos que a la mitad, entre comillas, porque en realidad no es una mitad exacta. No puedo yo decir que las dos figuras que se me generan, esta de este lado y esta del otro lado, son exactamente iguales. Jamás. ¿Por qué? Porque una tiene una flecha, la otra no tiene una flecha. Bueno, básicamente esa es la diferencia que me hace, ¿verdad? Entender que esa línea no me funcionaría. En horizontal todavía menos. Todavía peor en horizontal. Yo no puedo partir acá esta figura y decir que las dos mitades son iguales. Jamás, ¿verdad? Imposible. Eso quiere decir que hay figuras que puede que tengan 0 ejes de simetría y no hay problema. Esta figura, por ejemplo, bueno, voy a escribirlo más fácil, es asimétrica. ¿Qué significa que es asimétrica? Que no va a tener ningún eje de simetría. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos claros hasta el momento, ¿sí? De lo que es eje de simetría, simetría axial y todo este asunto. Sí, profe. Todo claro, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir en el libro a la página 93, porfa, chicos. Chicos, mira, nos comimos el receso. Había un receso de 9:30, 9:40, no importa. De por sí, como empezamos tarde, hagamos esto. Continuemos corrido todo y el receso se los doy al final. No sé qué les parece, saldríamos 10 minutos antes y se les une con el receso de las 10:20. Sí, está bien. ¿Verdad? Creo yo que eso está mejor porque entonces el receso a las 10:20 les quedaría media hora. Ok, veamos entonces la página 93. Ahí vienen un par de actividades que quiero que veamos, chicos. Ok. Un par de actividades que quiero que veamos. La primera actividad dice, identifique con un check, están en la página 93, ¿verdad? Identifique con un check la figura o las figuras que son simétricas con respecto a la recta dada. Ok, entonces lo que tenemos que ver es si la recta que se me está trazando de verdad me parte esa figura a la pura mitad. Ok. Les voy a dar 2 minutillos. Si ustedes creen que esa recta está partiendo la figura a la pura mitad, le hacen un check. Y si no, no se le hace nada, ¿verdad? Entonces les doy 2 minutillos ahí para que analicen. Está muy fácil. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Muy bien, vamos a ver. Por ejemplo, a la primera no tienen que ponerle check. Esa primera era como un 0. Vamos a ver si puedo lograr darles a entender lo que sucedió ahí. Es que esa tiene como una trampa. Esa primera era como un 0. ¿Cómo puedo hacerlo? Vamos a ver. Bueno, voy a hacerlo así. Si la figura hubiera estado así y se pasa la línea acá, pero queda la figura así como tal, yo ahí diría que sí hay simetría axial. Pero es que ellos lo que hicieron ahí fue como separarle una parte y eso hace que esa línea entonces no esté pasando por la pura mitad de esa figura.
Entonces, la primera, por ejemplo, la primera no tienen que ponerle check. La segunda tampoco. Si usted observa la segunda figura, en la segunda figura hay una línea trazada verticalmente, pero es que yo no puedo decir que las dos mitades son iguales, ¿verdad? Esas dos mitades no, que se generan ahí no son iguales. A la única figura que tuvieron que ponerle check fue a la figura 3. A esa sí. Porque es una figura, bueno, es un trapecio de hecho, que si yo la parto ahí a la mitad, tal y como se trazó esa línea, entonces las dos mitades que se generan sí son exactamente iguales. Por lo tanto, a esa tercera hay que ponerle un check. Muy bien. ¿Está claro ahí? Sí, no hay dudas. Me avisan cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a hacer la que sigue. La que sigue dice que observe cada figura y trace todos los ejes de simetría que usted identifique. Anote cuántos ejes posee. Entonces, bueno, ahí está el ejercicio. Bueno, el número 4 es como son como hojas, qué sé yo, como pétalos. Tienen que ver cuántas líneas yo puedo trazar ahí de tal forma que la figura se parte a la mitad. Puede ser que sea una, dos, tres, puede ser que sean cero incluso. Puede ser que ahí aparezca alguna figurilla que no sea simétrica. Igual, les voy a dar chance, chicos. La van a hacer y ya casi se las reviso. Háganlo con lápiz, chicos, pues se ocupan corregir algo, ¿verdad? Más que todo, como es un tema nuevo.
¿Listo, chicos? Vamos a Sí, ir. profe. Ok, vamos a ir revisando. Yo les voy diciendo el número de ejes de simetría. Si lo tuvieron bueno, perfecto. Y si no, me avisan para explicarles por qué. La número 4, que son como tres, sí, como tres pétalos, una cosa así. Esa tiene 3 ejes de simetría. Usted puede trazar uno como sobre cada hoja, para que me entiendan. ¿Verdad? Entonces, esa tiene 3. Si seguimos hacia abajo, sigue como una figura que es como un rayo. Chicos, esa figura es totalmente asimétrica. Ese rayo tiene 0 ejes de simetría. ¿Ok? No tiene ningún eje de simetría. Usted puede partirlo ahí a la mitad y todo lo demás, pero no va a ser algo simétrico, ¿verdad? Tiene que ser total y completamente simétrico. La figura 6 es un hexágono regular. Chicos, esa figura tiene 6 ejes de simetría en total. ¿Encontraron los 6 en esa, chicos? Sí. Bueno, voy a hacerlo por si alguno no los encontró. La figura es más o menos algo así. ¿Por qué tiene 6? Porque usted puede trazar cualquier vértice, de vértice a vértice, cualquier línea. Por ejemplo, yo puedo trazar, digamos, de este vértice a aquel de allá. Y esta línea sería un eje de simetría. Para acá también, ahí llevaríamos 2. Para acá también que llevaríamos 3. Luego se puede partir acá también, 4. Todas esas líneas me parten la figura a la pura mitad. 5 y 6. Son 6 ejes de simetría en total los que tiene esa figura. Aquí la ventaja es que es una figura regular, o sea, todos sus lados son iguales y eso me permite trazar bastantes, ¿verdad? Ejes de simetría. Muy bien. Continuamos con la figura 7, que es como una luna. Chicos, esa figura 7 solo tiene un eje de simetría. La figura 8 son como unas conchas, ¿verdad? Solamente tiene un eje de simetría. Solamente uno. Y la última figura, la figura 5, que es una mano. Chicos, la mano no tiene ningún eje de simetría. ¿De acuerdo? Tiene 0. Profe, la 8 en vertical porque no se puede. Porque no serían exactamente iguales. No, más bien vamos a ver. En vertical es que se puede. Es que, pucha, ese dibujillo sí está En difícil. horizontal, sí. Sí, en horizontal. No se puede porque no serían iguales, digamos. Bueno, aquí como una concha, aquí como otra. Nada más lo voy a hacer así simbólicamente para que me entienda. Si usted parte acá, ahí sí se puede porque las dos mitades, mitad 1 y mitad 2, quedarían exactamente iguales. Ese es el único eje de simetría que tiene. Si usted hace en horizontal, que sería acá, la mitad 1 no sería igual que la mitad 2. Yo detecto diferencias entre la parte de arriba y la parte de abajo de cada concha. Eso significa que no es simétrica de forma horizontal, ¿verdad? Entonces, sí, solamente me funciona en este caso la simetría vertical. ¿Estamos claros ahí? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver una cosilla más, ya casi que para ir terminando. Que son lados homólogos, ángulos homólogos y segmentos homólogos. Ok, chicos. ¿Qué es este asunto de homología? Vamos a ver. Voy a hacer una figura, pero en esta figura yo de una vez les voy a trazar el eje de simetría, ¿de acuerdo? O sea, yo lo voy a trazar. Aquí en esta parte, por lo general, o diría que siempre, el eje de simetría se los van a trazar. Pues vamos a ver, supongamos que tenemos esa figura ahí, ¿verdad? Ok. Y yo trazo una línea que va a ser el eje de simetría de esa figura.
segundito. Ok. Muy bien, ahí está la línea. Aquí no es como que ustedes, en esta parte, en este tema, no es como que ustedes detecten si eso no es eje de simetría, no. Aquí simplemente ya es un eje de simetría. Y yo le voy a poner nombre a cada uno de los vértices, de esa figura. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que este vértice se llama A, este vértice se llama B, este se llama C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y a este punto de acá voy a ponerle L. Muy bien. Entonces, cada uno de los vértices, cada uno de los puntos tiene un nombre, ¿verdad? Recuerden que los nombres de los puntos están con letras mayúsculas. Ok. Cada uno de esos puntos va a tener un homólogo. El homólogo, para hablarlo con palabras sencillas y que se entienda mejor, el homólogo es como la pareja. Entonces, por ejemplo, si usted observa el punto A, que el punto A está ubicado acá, el punto A de fijo tiene una pareja al otro lado del eje de simetría. Esa pareja va a estar a la misma distancia siempre del eje de simetría. Entonces, por ejemplo, en el caso del punto A, el homólogo es K. Es decir, el homólogo de A es K y en viceversa también. El homólogo de K es A. Y tienen que estar ambos a la misma distancia siempre del eje de simetría. O sea, que si por ejemplo del punto A a la línea eje de simetría hay 4 centímetros, estoy inventando, ¿verdad? Entonces aquí también tienen que haber 4 centímetros. Tienen que estar siempre, para que sean homólogos, total y completamente a la misma distancia del eje de simetría. Entonces, por ejemplo, el punto A, como les digo, sería homólogo con el punto K. El punto B, por ejemplo, sería homólogo con el punto J. Y ahí usted puede ir formando y formando y formando ejes de simetría, puntos homólogos, perdón, con respecto a ese eje de simetría. Por ejemplo, este punto E iría con el G, ¿verdad? Son los homólogos. El punto C, ay, segundo, se no me funciona. Vamos a ver, el punto C, por ejemplo, iría con el punto I, ¿verdad? Vean como cada uno se le asigna una pareja que está exactamente a la misma distancia, ¿verdad? Siempre tienen que estar total y completamente a la misma distancia porque si no, no serían homólogos. Muy bien. ¿Cuáles me faltan de formar ahí con su pareja? Ah, el D con el H, ¿verdad? El punto D iría con el punto H, me parece. Vamos a ver. El punto D con el punto H. Ok. Y viene una pregunta, que es la pregunta del millón, chicos. La pregunta del millón. Vamos a ver. ¿Con quién creen ustedes que tiene que ir el punto F? Chicos, el punto F es este de acá. ¿Con quién creen ustedes que tiene que ir el punto F? Muy carga el que me contesta eso. ¿Alguien que me pueda decir con quién va el punto F? Podría batear, pero no. Batela, batela. Yo le digo si sí, bien, y si no, yo les digo cuál es. De ahí hay un punto al otro lado del eje. Ah, pero ¿quién sería? L. Supongo. Ok, eso es lo que uno pensaría, que es L, pero en realidad no. Vean lo que yo voy a hacer. Imagínense que esta figura, usted la tiene que agarrar y doblarla a la pura mitad, es decir, hacerle un doblez aquí, en esta línea. Usted tiene que hacerle un doblez. O sea, usted va a agarrar toda esta mitad de aquí arriba y la va a doblar hacia abajo. ¿Sí me explico, verdad? Como hacerle un doblez a una hoja de papel, para que me entiendan. Como que usted tuviera esta figura en papel y usted le va a hacer un doblez a esa figura. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que el punto A, cuando usted haga el doblez, va a caer sobre el punto K, ¿verdad? Porque usted estaría doblando como hacia abajo. Entonces, el punto A aterriza, cae, como usted quiera llamarle, va a caer sobre el punto K. El punto B va a caer de fijo sobre el punto J. El punto C va a caer sobre el I. Y el punto D sobre el H. Al hacer ese doblez,
el punto F, yo no puedo decir que va a caer con el punto L, porque son puntos distintos. Son puntos total y completamente disjuntos uno del otro. Les va a parecer tal vez extraño, chicos, pero el punto F queda con el punto F. Queda con el mismo. Es que este punto, cuando usted haga el doblez, ese punto como que se va a partir a la pura mitad. Yo sé que suena extraño, chicos, pero eso es lo que sucede. Ese punto como que se va a partir a la pura mitad. Digamos de que se parte ahí a la pura mitad. Entonces va a quedar la mitad del punto F sobre la otra mitad del punto F. ¿Por qué? Porque el doblez, el quiebre al papel, digamos de alguna forma, se le está haciendo justamente en la línea donde está el punto F. Entonces F quedaría con F. Y lo mismo con L. Exactamente la misma situación con el punto L. El punto L, cuando usted haga el doblez, ese punto L, ¿verdad? Que es esto, va a ser un poquillo grande para que se vea mejor. Ese punto L, al usted hacer el doblez sobre esta línea, el punto se parte a la mitad. Entonces queda mitad de punto sobre mitad de punto, pero es del mismo punto. Entonces el punto L queda con el punto L. No sé si me logré explicar, chicos. ¿Sí me entendieron? Sí, claro. Sí, ok. En otras palabras, cuando estemos haciendo una asimetría axial, los puntos que están sobre el eje quedan con ellos mismos. Por ejemplo, en esta figura, ¿cuáles son los puntos que están sobre el eje? El punto L y el punto F. Entonces, punto L va a quedar con punto L y punto F va a quedar con punto F. Exactamente lo mismo sucede con los lados. Lo mismo, por ejemplo, veamos este lado de acá. El lado AB. Ya estamos hablando de segmentos, ya no estamos hablando de puntos. ¿Con quién sería homólogo el lado AB o el segmento AB? Sería homólogo con el segmento KJ. ¿Por qué? Misma razón. Chicos, cuando hagamos el doblez, todo ese lado que yo pinté en rojo va a montarse sobre todo este lado que yo pinté en rojo. Van a quedar montados uno sobre otro, son homólogos. También nos podemos guiar por los puntos. Si A va con B, o más bien, si A va con K, perdón, y B va con J, vean los colores, entonces el segmento AB tiene que ir homólogo con el segmento KJ. Yo acá lo que les voy a pedir es eso. Entonces, por ejemplo, yo les voy a pedir el punto homólogo de J. Tiene que contestarlo. O el segmento homólogo de BC. O el ángulo, pero con ángulos, bueno, todavía no hemos hablado de ángulos, pero es muy parecido a lo que va a suceder. Yo les puedo decir el ángulo homólogo de ahí, no sé qué les puedo decir, vamos a ver. De H y J. Sería un ángulo, ¿verdad? Bueno, podríamos aquí meter el simbolillo de ángulo, para que se vayan acostumbrando, porque esto fijo lo van a ver en las prácticas en línea y todo ese asunto. Pero para ver dónde está el simbolillo ángulo. Y aquí está. Entonces el ángulo homólogo del ángulo H y J. Entonces, lo que uno hace es simplemente como contestar. Por ejemplo, ¿quién será el punto homólogo de J? Usted se viene, ubica J, ¿verdad? Usted ubica al punto J que está por acá. Y usted dice, ah, ok, el punto J va con el punto B. Son homólogos J y B. Entonces, aquí la respuesta sería simple y sencillamente que el punto B es el homólogo, ¿verdad? Ok, el punto B sería la respuesta acá. Punto B sería el homólogo de J. Lo mismo con los segmentos. Exactamente lo mismo sucede con los segmentos, chicos. Segundito. Ay. Es que vieran que actualicé otra vez. Ya me había pasado una vez, me volvió a pasar. Actualicé el Office. Tenía el Office 365, ahora tengo el Office, no sé si es como 2016. Entonces me está pero comiendo porque hay cosas muy, muy diferentes. Bueno, le decía que lo mismo con los segmentos, ¿verdad, chicos? Entonces, por ejemplo, el segmento BC, ¿cuál sería el segmento BC? Ubiquémoslo a ver. El segmento BC sería este de acá, ¿verdad? ¿Y con quién va el segmento BC? ¿Con quién hace pareja el segmento BC? Con el segmento JI.
Con los puntos uno se da cuenta, chicos. B va con J y el C va con el I. Entonces, de ahí uno se da cuenta, digamos, cuál va con cuál. Por lo tanto, acá, el segmento homólogo de BC sería el segmento JI. Esa es la respuesta. Sería el segmento JI. Vamos a ponerle incluso el simbolillo de segmento y todo, si quieren. Vean que yo me doy cuenta por los colores. El segmento BC, ok, entonces punto B va con punto J. Vean que aparece todo en orden. ¿Y el punto C con quién iba? Con el punto I. O sea que eso me ayuda también a la hora de contestar segmentos, ¿verdad? Los puntos me ayudan a contestar segmentos. Con ángulos es lo mismo. Lo que pasa es que recuerden que el ángulo se tiene que dar con 3 letras. Es lo único. Entonces, por ejemplo, en el momento en el que me hablan del ángulo HIJ, el ángulo HIJ es el ángulo que se forma entre esas 3 letras, ¿verdad? Entre la letra H que está acá, la letra I y la letra J. Es este ángulo de acá. Se forma por dentro, eso sí. ¿Y con quién va homólogo? Lo mismo. Vamos a seguir las letras. HIJ entonces sería con el ángulo D, C y B. Porque seguimos las mismas letras. H y J, el color morado hacia el color verde y hacia el color amarillo, lo mismo acá. Color morado hacia el color verde, hacia el color amarillo. Entonces la respuesta acá sería que el segmento homólogo de H y J sería el ángulo DCB. Y sucede exactamente lo mismo con los colores, chicos. Exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, vean que el color H es morado. Ok, entonces aquí empiezo con el color morado también, que es la D en la respuesta. Si vemos luego el color verde era el de la I, ¿verdad? Color verde. Ah, entonces sigue el color verde también en la respuesta. Y por último, el color J estaba en amarillo. Ok, entonces la respuesta también lleva el color amarillo ahí. O sea, vean cómo los colores tienen que ir calzando uno con otro. Bueno, chicos, está claro, sí. Todo esto de la homología. ¿O hay alguna pregunta? Claro. Para terminar, chicos, para ir terminando ya, vamos a ir a la página 94. Vamos a seguir dando un poquillo más de uso al libro, chicos, porque ya clases presenciales este año, quién sabe para qué volvamos, ¿verdad? Clases presenciales. Si se vuelve, si acaso, al puro final, que está difícil a cómo está la cosa. Y yo tenía planeado el libro, sacarle el jugo en clases, digamos, pero ya, mejor por aquello de que no vuelvan las clases presenciales este año, ya voy a seguirlo aprovechando así, aunque sea de forma virtual. Ahí ustedes pues van haciendo las prácticas, ¿verdad? Ya ustedes pagaron ese libro y lo compraron y todo, y usémoslo aunque sea de esta forma, ¿verdad? Siempre y cuando se use, ya, y todo bien. Dice la página 94. Vamos a hacer el primer ejercicio nada más. Observe la siguiente figura que es simétrica respecto a la recta S y complete cada frase. Ok, entonces me dan una línea, ¿verdad? Simétrica. De hecho, la figura se parece un toquecillo a esta. Mira qué vacilón. Se parece un poquito a esta que acabamos de hacer. Porque veo que la línea es como horizontal también. No sé, se me parece un poco. Son varias preguntas. Dice que el punto homólogo de B, no me lo contesten todavía, el punto homólogo de C, el segmento homólogo ABC, el ángulo que posee la misma medida que ABC. Bueno, ahí donde dice posee la misma medida, chicos, hace referencia al que es homólogo, porque si es homólogo tiene la misma medida, ¿verdad? Entonces usan palabrillas ahí como para confundir, pero en esa 13 es lo mismo, el ángulo homólogo. Dice que si la distancia del punto B a la recta S es de 4, para ver esa, ajá, esa la pueden hacer. Entonces la medida de BF es, ajá, el segmento que mide igual al segmento CD, el segmento que mide igual al segmento CD, sí. Si CD y E son colineales, se puede asegurar que el ángulo CDA mide, ajá, se puede hacer también. Si CE mide 15, entonces CD mide, sí. Ok, sí se pueden hacer todas, es que estaba verificando porque a veces vienen cosillas ahí como que prefiero no hacer por lo menos por ahora. Pero sí, todas se pueden hacer. Entonces les voy a dar unos 10 minutillos, 8 minutillos más o menos, para que se contesten esas 8 preguntas y ya casi las revisamos, ¿de acuerdo? Cualquier duda, acá voy a estar, me pueden preguntar. Ok, primera,
El punto homólogo de B es, digan ustedes cuál es el punto homólogo de B. ¿Está? F. Ok, F. Exacto. El punto homólogo de B es el punto F. La respuesta ahí es F. El punto homólogo de C. A. Sería el punto E. Muy bien. El punto E. Siguiente. El segmento homólogo a BC. FA. FE. Exacto. FE. Un ángulo que posee la misma medida que el ángulo ABC sería el ángulo AFA. AFE. Correcto. Sería el ángulo AFE. Si la distancia del punto B a la recta S es de 4, entonces la medida de BF es de 8 centímetros. 8, el doble, claro, porque si desde B hasta la recta hay una medida de 4, entonces tiene que ser 8 ya completo el segmento, ¿verdad? Porque recuerden que están siempre, los puntos homólogos están a la misma distancia. Es decir, si de B a la recta hay 4, entonces de F a la recta también hay 4 y son 8 en total. El segmento que mide igual al segmento CD sería ED. ED. ED, perfecto. Si CD y E son colineales, se puede asegurar que la medida del ángulo CDA mide 90 grados, ¿verdad? Sí, 90. Tiene que ser 90 grados, correcto. Esa 16 tiene que ser 90 grados. Y por último dice que si CE mide 15, CE es todo el segmento completo, entonces CD mide de ahí la mitad, 7,5, ¿verdad? 7,5 centímetros sería ahí. Muy bien. Ya chicos, yo creo que eso sería todo entonces. Ahorita tenemos, si no me equivoco, ¿verdad? Una de física, sí, después del receso. O sea, hasta las 10:40. Les van a quedar ahí como 30 minutos del receso, porque son 20 del receso normal y 10 del receso que les quité anteriormente. Entonces, de no, eso sería todo por ahora en la parte de mate. Nos hablamos ahorita en un rato entonces en la clase de física, chicos. Bueno. Ok, chao, nos hablamos.